Antes de comenzar, quisiera aclarar que no soy el autor original del iceberg, el autor original es el usuario de Reddit SpookyMulder69, todos los créditos para él. La caza de cabezas es la práctica de cazar a un humano y recoger la cabeza cortada después de matar a la víctima, como una especie de trofeo de caza. También era popular tener como trofeo otras partes del cuerpo humano como ser, orejas, nariz o cabello. La caza de cabezas se practicó en tiempos históricos en partes de Europa, Oceanía, Asia Oriental, África Occidental y Central, entre otros lugares. Este es un punto bastante largo y extenso, por lo cual dejaré un link a un video si quieren informarse mejor, además que también hay una película de este caso que pueden encontrar en YouTube, pero aún así haré un breve resumen. El Partido Donner era un grupo de pioneros estadounidenses que emigraron de California en una caravana. Los que conformaron esta migración eran tantos, que se retrasaron y tuvieron que pasar el invierno de 1846 a 1847 en los nevados de la cordillera de Sierra Nevada. Algunos de los migrantes recurrieron al canibalismo para sobrevivir, comiéndose los cuerpos de quienes habían sucumbido al hambre, enfermedad y al frío extremo. Jeffrey Lionel Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie americano que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y niños entre 1978 y 1991. Muchos de estos asesinatos involucraron necrofilia, canibalismo y la preservación de partes del cuerpo, típicamente todo o parte del esqueleto. Alfred Griner Packer, también conocido como el caníbal de Colorado, fue un prospector estadounidense que confesó ser canibalista durante el invierno de 1874. Él junto a otros hombres habían intentado viajar a través de las montañas en una época muy dura del invierno. Cuando Alfred fuera el único que regresó de esa campaña, él admitiría haberse comido a sus compañeros, ya que, en un punto se perdieron y para no morir de hambre, su grupo tuvo que recurrir al canibalismo. Los Agori son un pequeño grupo religioso que rinde culto principalmente a Shiva. A menudo habitan en cementerios, untan cenizas de cremación en sus cuerpos y usan huesos de cadáveres humanos para elaborar kapalas. Es la práctica de comerse a uno mismo o autocanibalismo. Este término aplica tanto para personas como animales. Este es un punto que se puede tocar más a profundidad, así que dejaré un video de Jordi Wild en la descripción por si quieren saber más. Elizabeth Báthory fue una noble húngara, infame por haber cometido cientos de asesinatos de niñas y mujeres entre 1590 a 1610. Se cree que Elizabeth usaba la sangre de sus víctimas para bañarse con ella. Fue una colonia inglesa en la que, por 1609, atravesaba por una falta de comida extrema, por lo cual, tuvieron que recurrir a algunas prácticas extremas, entre ellas el canibalismo. Al día de hoy, se encontraron algunos huesos humanos, con marcas de maltrato y que según investigadores, pudieron ser asesinados para luego ser comidos. Edward Hein fue un asesino y ladrón de cuerpos americano. Los crímenes de Hein cobraron notoriedad en 1957, después de que las autoridades descubrieran que había exhumado cadáveres de cementerios locales y creado recuerdos y trofeos con huesos y piel de los difuntos. Es un trastorno neurodegenerativo raro, incurable y fatal. Esta se transmite por la ingesta de proteínas plegadas anormalmente, o en términos sencillos, comer priones, los cuales son proteínas mal plegadas del cuerpo humano. Fue un intento británico en 1845, de exploración del Ártico, dirigido por Sir John Franklin. Lamentablemente la expedición quedó varada y nunca se supo qué pasó con los miembros de esta, excepto por los cuerpos de algunas de estas personas que murieron en el barco. Estos cuerpos presentaban heridas y cortes en los huesos, indicios de canibalismo.
Fue un asesino en serie, caníbal, violador y abusador de menores estadounidense, que cometió un mínimo de 3 asesinatos de niños desde julio de 1924 hasta 1928, luego de ser atrapado fue condenado a la silla eléctrica. Es un asesino, caníbal y necrófilo japonés conocido por el asesinato de René Artevelt en París en 1981. Si quieres profundizar más, Jordi Wild hizo 2 vídeos al respecto, así que los dejaré en la descripción. Este caso ya lo tocamos en el iceberg de los post Reddit, pero resumiendo, un tipo luego de sufrir un accidente, tuvo que amputarse la pierna, después, el tipo pedía quedarse con su pie amputado para luego, hacerse un taco con su carne. Se decía que Alexander Sauneibin era el jefe de un clan de 45 miembros en Escocia en el siglo XVI, que asesinó y canibalizó a más de 1000 personas en el lapso de 25 años. Según la leyenda, Bean y los miembros del clan finalmente serían capturados por un grupo de búsqueda enviado por el rey James y luego serían ejecutados. Es una criatura mitológica de Estados Unidos y Canadá. Este es famoso por invocar sentimientos de codicia y hambre insaciable a los humanos que posee, además del deseo de canibalizar a otros humanos. Es una cueva en Inglaterra, en la cual se encontraron diferentes restos, tanto humanos como animales. Entre los restos que se encontraron, algunos huesos tenían muestras de canibalismo, lo que respalda las teorías de los investigadores sobre el canibalismo que antes había por esos lugares. Fue una ciudad soviética, en la cual, en la Segunda Guerra Mundial, fue bloqueada por el ejército nazi. Dado este bloqueo, la ciudad pasó por una dura hambruna. Fue tanta la desesperación, que tuvieron que recurrir a canibalizar a cuerpos muertos, como matar a otras personas para poder comérselas. Las autoridades de ese pueblo pusieron leyes en contra del canibalismo, pero aún así siguieron los casos de ingesta humana. Al final muchos caníbales fueron ejecutados y otros enviados a prisión. Antiguamente, restos humanos eran usados comúnmente en la medicina europea. Según, se pensaba que si tenías dolor de cabeza, tendrías que comer polvo del cráneo. Si tenías un problema en la sangre, tenías que beber sangre. Si quieres saber más, puedes leer los libros de Richard Hugo John Donne sobre este caso. Fue un asesino en serie y caníbal alemán, que mató y canibalizó a decenas de vagabundos y viajeros sin hogar de 1903 hasta 1924, se estima que su número de víctimas supera las 40. Se dice que en los sacrificios que realizaban los aztecas, es probable que también practicaran una forma de ritual caníbal. Fue un montañés americano el cual, luego de que una tribu matara a su esposa, se encargaría de cazarlos y asesinarlos él mismo, como una forma de venganza, lo que le dio su apodo. Cada vez que mataba a un indio, le arrancaba el cuero cabelludo y se comía su hígado. Fue un pistolero y montañés estadounidense, conocido como el caníbal de Kentucky. Se ganó este apodo por su manía de comer carne humana, generalmente en situaciones de supervivencia, pero también se registraron casos donde mataba personas solo para poder comer su carne. Fue capturado y ejecutado. Dross y Jordi Wild hicieron vídeos hablando sobre este sujeto, así que dejaré los links a sus vídeos en la descripción. Es el consumo de la placenta materna, ya sea cruda o cocida. Esta práctica empezó en 1970 y se dice que ayuda a tratar la depresión postparto, entre otras cosas, pero aún no está comprobado. Esta es una cueva, ubicada en Francia, en la que se encontraron restos de neandertales, los cuales presentaban signos de que se habían comido entre sí.
En el asedio de la ciudad musulmana Maharra, los cruzados no pudieron encontrar mucho alimento en la ciudad, por lo cual, empezaron a comerse los cadáveres de los musulmanes caídos en batalla. Son seres griegos los cuales se describen como caníbales. Fue un pueblo indígena que habitaba en porciones de las montañas de la Sierra Madre Occidental, en los estados mexicanos de Durango y Sinaloa. Estos se destacaban por su práctica reportada de canibalismo y resistencia a la colonización española. Fue un soldado polaco, el cual fue conocido por su enorme apetito, llegó a comerse a más de 100 gatos, e incluso comía pasto. También, una vez trató de comerse la pierna amputada de un miembro de la tripulación. Una vez fue encarcelado, este llegó a comerse todas las ratas de la prisión, además de velas. En un experimento, llegó a comerse 7,3 kilos de comida, sin ir al baño ni vomitar. Estos anteriormente practicaban el endocanibalismo, especialmente el canibalismo mortuorio. Este trata de comerse a la persona fallecida para aliviar el dolor de la familia y honrar a la persona que una vez fue. Esta era una caza de cabezas, la cual se llevaba a cabo cuando algún miembro moría, por lo cual los familiares buscaban venganza de alguna forma. El canibalismo era una característica subsidiaria a este ritual. Ambos fueron asesinos, uno japonés y otro ruso, ambos atrapados y ambos condenados a muerte. Fue un granjero y asesino en serie alemán, acusado de hombre lobo, brujería y canibalismo en 1589, fue decapitado. Una costumbre que se dice que se realiza entre los oficiales y tripulación de los barcos es, en caso de que el barco quede encallado y no haya comida, se elegirá mediante el sorteo quién debe ser comido para que los demás puedan sobrevivir. A menudo abreviada como gore, es el deseo erótico a ser tragado o consumido, o de consumir o tragarse a otras personas. Tsutomu Miyazaki fue un asesino en serie japonés, acusado de matar a 4 niñas en Tokio, en la prefectura de Saitama. Se le acusa también de haber cometido necrofilia y canibalismo contra los cadáveres por algunas partes de los cuerpos que tenía como trofeos. Fue apodado el asesino otaku por la gran cantidad de pornografía y terror que tenía almacenada, la cual principalmente era anime y manga. Era una sociedad secreta, la cual, se creía que podían transformarse en leopardos a través del uso de la brujería. Esta sociedad también emboscaban a viajeros, vestidos de leopardo, para luego de matarlos, repartir la carne entre todos los miembros de la sociedad para poder comérsela. A finales de 1944, soldados japoneses mataron a 8 aviadores estadounidenses en Chichijima, en las islas Bonin, y consumieron a 4 de los aviadores. Como en muchas tribus, anteriormente, cuando la gente moría, se comían el cuerpo por amor, para que la persona nunca se aparte de ellos, etcétera, etcétera. El rebelde An Lushan se enfrentaría en una batalla contra las fuerzas leales del ejército Tang. Esta batalla se caracterizó por el canibalismo que hubo durante los asedios a las ciudades. Fueron un grupo de participantes de la primera cruzada, fanáticos que siguieron estrictos juramentos de pobreza. Se dice que cometieron actos de canibalismo durante el sitio de Antoquia. Es un texto literario, consiste en 2 hechizos inscritos en el frontón este de la antecámara de la tumba del faraón Unis. Si quieres saber más, en la descripción dejaré un artículo sobre el tema.
En la antigüedad, se vendían los órganos o partes del cuerpo de los condenados a muerte a diferentes escuelas de anatomía de la época. Se trata de los pasajes bíblicos, Levítico capítulo 26 versículo 29 y Deuteronomio capítulo 28 del 53 al 57, en estos se relata las bendiciones y maldiciones que caerían en el pueblo de Israel si obedecían o desobedecían los mandatos de Dios. En estos versículos se menciona que tal será la desesperación por falta de alimento, ya sea en guerras u otro, que los propios padres consumirían a sus hijos en intentos de saciar su hambre. James Jameson fue un propietario de una marca de whisky, el cual compró a una niña para ver cómo caníbales se la comían y dibujar la escena. Eran unas pastillas de carne en polvo, hecha de bebés, que circulaba por Corea del Sur y China a mediados del 2012. Una historia de Jamestown. En la época de hambre, los peregrinos recurrieron al canibalismo. Uno de ellos mató y se comió a su esposa embarazada, para luego ser capturado y ejecutado. El capitán John Smith escribió sobre este hecho. Fue una hambruna en la Ucrania soviética de 1932 a 1933, en esta se tienen registros de canibalismo. El gobierno soviético condenó a más de 2.500 personas, acusadas de canibalismo. Tal como lo dice el título, algunas mujeres han registrado tener antojos de carne humana durante su embarazo. $6.700 personas fueron deportadas a una isla de la Unión Soviética en mayo de 1933, en esta isla rápidamente se acabó la comida y la gente empezó a matarse y comerse entre sí, prácticamente un completo horror. Es la pintura de Francisco de Goya, la cual muestra al dios griego Saturno devorando a uno de sus hijos. Dross habló de este tema en uno de sus vídeos, así que dejaré el link en la descripción para que lo vean más a detalle. Como ya dije antes, usar partes del cuerpo humano como medicina era común antes. En la medicina tradicional china, existían 35 drogas humanas diferentes para tratar distintos males. El Falun Gong es una práctica de meditación china mientras se hace ejercicio. El gobierno chino registró abusos contra practicantes de esta disciplina, que consistían en sacarles diferentes órganos del cuerpo sin su consentimiento. Aún no se sabe a ciencia cierta a dónde van a parar los órganos. Lo que pude encontrar sobre esto es una revolución cultural impulsada por Mao Zedong, en la cual terminó en desastre, causando miles de casos de canibalismo, a pesar de que no existía escasez de alimentos. Gracias por ver el video, recuerda que subo video todas las semanas. También si quieres que haga un video específico sobre un tema, iceberg, misterio o lo que sea, puedes dejarlo en la caja de comentarios o decírmelo a través de Twitter, estoy muy activo por esa plataforma. Adiós.